Muy buenos días, bienvenidos a la clase sincrónica correspondiente a las unidades 4 y 5 de la Cátedra de Introducción al Derecho. Resolví pues dar las dos unidades en una sola actividad, por cuanto para la última sesión pienso aplicar otra metodología. En esta ocasión vamos a estudiar lo que se corresponde con la norma jurídica y con los elementos del derecho. La norma jurídica es necesario estudiarla y analizarla como una expresión propia del derecho, ubicándola en un sentido amplio como el conjunto de leyes, como un conjunto de leyes e identificando su formulación y su estructura con la finalidad de estudiar además las diversas disciplinas jurídicas que conforman lo que es el mundo del derecho, que están clasificadas en el derecho público y el derecho privado, de donde se desprenden todas las demás ramas del derecho. Es preciso también, al estudiar la norma jurídica, identificar su concepto y sus elementos. Las disciplinas jurídicas son pues la base o dan origen al derecho y comprende el conjunto de conductas que conformadas o entendidas desde la actualidad producen lo que es normas de interés social, tecnológico, cultural, político. Así pues surgen en las distintas ramas del derecho, por ejemplo, el derecho informático, el derecho aéreo, el derecho ecológico, que han surgido a raíz pues de las distintas actividades que el ser humano despliega en su evolución. Así pues, la norma jurídica parte del despliegue de actividades que en el contexto social o societario realiza el ser humano como ser político que es, con un amplio sentido de pertenencia. De allí pues surge la cultura entendida como el modo de vida en común o en grupo, y sus pautas incluyen sistemas de creencias, conocimientos, valores y reglas de conducta que son compartidos por todos los hombres en la sociedad. ¿Cómo se organiza el mundo? El mundo sabemos que se organiza a través de sistemas de conducta. ¿Y esos sistemas de conducta cuáles son? La moral, la religión, la política, la economía y por supuesto el derecho. ¿Qué elemento en común tienen todos estos sistemas de conducta? Las normas, que se rigen por normas. ¿Qué expresan las normas? Expresan qué es lo prohibido, qué es lo obligatorio y qué es lo permitido. No hay órdenes de conducta si no hay normas. De manera pues que las normas son las que, como ya les he venido diciendo desde el principio, son las que regulan la vida en sociedad, regulan nuestro comportamiento social. Sabemos muy bien que también existen, además de la moral, la religión, la política, la economía y el derecho, existen lo que los seres humanos hemos denominado convencionalismos sociales, que son pues aquellas pautas de comportamiento social, pero que no están escritas, sino que han surgido y se mantienen por el uso que les damos nosotros en nuestras respectivas culturas. Ahora bien, el concepto de norma jurídica tenemos en principio que desde la ciencia o tradicionalmente, por ejemplo, Santo Tomás la define como los órdenes o mandatos impartidos por el Estado, son imperativos expresados en forma condicionalmente categórica, es decir, son juicios donde no hay condición alguna, pueden revestir forma positiva o negativa. Por ejemplo, se debe pagar un impuesto, no se debe robar, no se debe matar. Son las formas en que
se formulan las distintas normas. También se entiende como un mandato psicológico en la tesis de John Austin, quien dio origen a la jurisprudencia, desde la jurisprudencia inglesa o analítica, la considera como un auténtico mandato psicológico que tiene en cuenta elementos metajurídicos o extraños al derecho. Esos elementos metajurídicos que según John Austin tiene en cuenta la norma son la voluntad psicológica o el querer de una persona que tiene por contenido que otra persona diferente se conduzca de cierta forma u observe una determinada conducta. La expresión de tal voluntad que puede ser por medio de palabras o cualquier símbolo o signo, y que exista esa otra persona o destinatario del mandato en condiciones de comprender el sentido de ese mandato que se les da. Estos elementos deben ser concurrentes, es decir, se deben presentar en conjunto para que una frase o algo, una expresión de la cultura sea considerada como norma. También debe haber lo que se denomina el juicio de la lógica del ser, es decir, viene a ser el pensamiento enunciativo que se declara, en el cual se describe en un enunciado algo de un sujeto. Se dice, se afirma o se niega algo de ese sujeto. Por ejemplo, él no es brillante, Pedro es abogado, Dios es omnipotente. Esos son juicios. Contiene pues tres conceptos: el sujeto, el predicado y la cópula. Los juicios pueden ser universales y particulares de acuerdo a la cantidad de personas a las cuales abarque. Su cualidad pueden ser afirmativos o negativos, su modalidad puede ser accesorios, pueden ser problemáticos, pueden ser apodícticos y, perdón, y también pueden darse los juicios por la relación que establecen en disyuntivos e hipotéticos. De manera pues que englobando en una sola oración, pues, ¿qué es una norma jurídica? No es más que una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimamente constituido para regular la conducta humana por medio de prescripciones, autorizaciones o prohibiciones, y presuponen que su incumplimiento genere una sanción coercitiva. Pertenecen a un sistema jurídico y por lo tanto tienen validez jurídica. En cuanto a los elementos de las normas jurídicas, tenemos que en primer lugar existe lo que se ha denominado el supuesto de hecho o hipótesis, que no es más que una anticipación hipotética a una realidad futura posible que requiere ser regulada. Una hipótesis que de producirse provocará una consecuencia, una forma de conducta o un comportamiento que el derecho de forma imperativa nos ordena cumplir. Por ejemplo, el artículo 405 del Código Penal señala el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona. Ese es el supuesto hipotético. En segundo lugar está la sanción o la consecuencia jurídica o el efecto jurídico, que no es más que el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo los supuestos de hecho, que tienen por causa la subsunción de la conducta humana en el supuesto de hecho normativo. Por ejemplo, cuando se inobserva o se desacata el precepto jurídico. Entonces, por ejemplo, en el mismo artículo 405 del Código Penal, ya sabemos que la hipótesis es
el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona. ¿Cuál es el efecto o la consecuencia o la sanción jurídica? Bueno, que será penado con una pena de presidio de 8 a 12 años. Esa es la consecuencia jurídica. Y la causalidad jurídica, que es el tercer elemento, desde el punto de vista lógico, tenemos que no hay consecuencias jurídicas si no hay un supuesto de hecho o una causa que la genere. No puede ser impuesta una pena o una obligación de manera arbitraria sin que previamente exista un supuesto jurídico que haya consagrado esa situación y que hace depender la consecuencia. ¿Ok? El legislador es el encargado de generar esos supuestos de hecho, esas consecuencias jurídicas y establecer el nexo de causalidad entre el nexo y la consecuencia. Es lo que se llama en derecho el principio de legalidad. ¿Cómo se clasifican las normas jurídicas? Las normas jurídicas se clasifican en o de acuerdo al ámbito de validez, a su jerarquía, a su origen, a su dependencia, de acuerdo a su definición legal y por su eficacia. Por el ámbito personal de validez, son generales aquellas que abarcan un número indefinido de personas, como por ejemplo el matrimonio que está regulado por el Código Civil, y son individuales las que se refieren a uno o varios sujetos individualmente determinados, por ejemplo, una sentencia. Por su jerarquía, las normas, de acuerdo a su orden jerárquico, se clasifican en fundamentales, que son las normas primarias, y derivadas o secundarias, que es lo que se ha establecido o se conoce en derecho como la pirámide jurídica, en la cual en la cúspide pues está la Constitución, después vienen las leyes, después los reglamentos, después los decretos y después las ordenanzas municipales y por último las sentencias. Y derivadas, pues son aquellas normas secundarias que derivan de las que están en una posición superior. Por ejemplo, las leyes derivan de la Constitución, los decretos leyes derivan de las leyes y que a su vez derivan de la Constitución, y así es como se maneja el aspecto del orden jerárquico de las normas. Por su origen, las normas pueden ser legales, que son elaboradas y promulgadas por el Estado conforme a la Constitución, y consuetudinarias, que son aquellas normas de conducta constante y observadas por la generalidad con la convicción de su obligación o de ser obligatoria jurídicamente. También por su dependencia, las normas se clasifican en autónomas, que son aquellas que integran por sí mismas un mandato o prohibición jurídica sin que ello implique ninguna otra norma jurídica, y heterónomas o incompletas son aquellas que no tienen sentido si no es en conexión con otras normas. Por su definición legal, tenemos que se clasifican de acuerdo o se clasifican como ficción legal y como normas en blanco. Ficción legal son aquellas que suponen realizado un hecho que no ha existido, pero que de haber existido se le aplicará la norma jurídica. Las normas en blanco son aquellas que, refiriéndose en su contenido a otra norma, sin mencionarla, la modifica o modifica algunos de sus elementos. Y por último, por su eficacia, tenemos que se clasifican en imperativas y permisivas. Imperativas, aquellas en las que en su cumplimiento se excluye pues la voluntad de las partes, es lo que ocurre mayormente con lo relacionado al derecho penal. Y permisivas son aquellas en las que las partes han de ponerse de acuerdo, que es lo que ocurre pues con la mayoría de las normas que regulan el aspecto civil. En cuanto a las características de la norma jurídica, tenemos que existen la bilateralidad, la coercibilidad, la generalidad, abstracción, legitimidad y permanencia.
En cuanto al carácter bilateral, tenemos que la norma jurídica crea deberes y derechos. No es solo un imperativo de conducta, no solo impone en una persona el deber de actuar de una cierta forma, sino que al propio tiempo autoriza a otra persona para exigir del obligado el cumplimiento del deber. En cuanto a la coercibilidad, como ya hemos venido estudiando en las anteriores unidades, la coercibilidad surge para el caso de que el deber no sea cumplido, de manera que predispone la posibilidad de una imposición de una sanción por el órgano competente del Estado. Es o contienen las normas jurídicas sanciones en potencia. En cuanto a la generalidad, la norma jurídica prevé para categorías de personas y situaciones y no para personas en particular. Todas las personas cuyas características circunstanciales coinciden con las descritas están obligados por esa norma. En cuanto a la abstracción, la norma no dispone de casos concretos o para casos concretos, sino para categorías de hechos, para tipos que integran el supuesto normativo. Es decir, la norma no dispone para el caso de que Yanitza Chacón mate a Pedro Pérez, sino para el caso de que una persona mate o dé muerte a otra intencionalmente. En cuanto a la legitimidad, pues la norma para ser obligatoria debe cumplir con determinadas o determinados requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico al que pertenece. De manera que si una norma jurídica no ha cumplido los pasos previstos en la Constitución para considerarse una ley, no tiene legitimidad. Y en cuanto a su permanencia, la permanencia no implica que una norma deba ser eterna, sino que esta rige hasta tanto surja una nueva norma jurídica que la derogue. En cuanto a la estructura lógica de la norma jurídica, tenemos que tener claro que la norma jurídica es un juicio, una estructura que corresponde a la de los juicios. Dado un supuesto jurídico, un hecho antecedente señala otro hecho, no como algo que ocurrirá necesariamente, sino como algo que debe ser. Por eso se dice que la norma jurídica es un deber ser. El enunciado, cómo se produce desde el punto de vista lógico, si es A, debe ser B, o dado A, debe ser B. Debe haber una secuencia lógica y una consecuencia lógica en el enunciado de una norma jurídica. Las partes dentro de la estructura lógica de la norma jurídica son dos: el supuesto de hecho, como ya les había dicho, que es la hipótesis de conducta que si se produce provocará la consecuencia jurídica, y la consecuencia jurídica que tiene por causa que la subsunción de una conducta humana en un supuesto normativo. De manera que son los mismos, la estructura jurídica de la norma viene a ser los mismos elementos que la integran: el supuesto de hecho o hipótesis, la consecuencia jurídica o la sanción. También es importante hablar, en lo que se relaciona con las normas jurídicas, de la pirámide jurídica de Kelsen o la jerarquía jurídica. Esto es muy importante a los fines del ejercicio y también, sobre todo, a medida pues que van avanzando en los estudios de derecho. La pirámide jurídica no es más que la representación en forma vertical o en una relación vertical entre las normas jurídicas. Es una representación gráfica del sistema jurídico mediante una pirámide segmentada en diversos estratos. Surge
de la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior jerárquicamente. De manera pues que en la pirámide jurídica se ha denominado pirámide de Kelsen por cuanto fue Hans Kelsen, estudioso del derecho, el que dio origen pues a esta teoría, y se clasifican en tres niveles jerárquicos, podría decirse. Fundamental, que es la punta de la pirámide, está constituida por la Constitución Nacional o los textos base de los cuales emanan todas las leyes y disposiciones. Posteriormente viene el segmento legal, que es el segmento intermedio, dividido en subpeldaños que se ordenarán también según la jerarquía del conjunto de leyes que hacen vida dentro del marco legal constitucional, y la base, que es la parte final o la parte más ancha de la pirámide, que está conformada pues por las sentencias. Así pues, la Constitución Nacional como punta de la pirámide es la que fija los límites, define las relaciones entre los poderes, establece la base para el gobierno y garantiza los derechos. Posteriormente, encontramos las leyes orgánicas, que son las que denomina así la Constitución, de conformidad con el artículo 203, estas se dictan generalmente para organizar los poderes públicos y para desarrollar derechos constitucionales, así como los que sirvan de marco normativo a otras leyes. Un ejemplo de ley orgánica es la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que desarrolla el derecho constitucional del trabajo. Los tratados constitucionales pues son compromisos adquiridos por los estados como miembros de la comunidad internacional, y de conformidad con nuestra Constitución pues forman parte de nuestro sistema jurídico y están en estrecha pues relación con la Constitución. Las leyes especiales son aquellas que rigen por preferencia el campo de su especialidad sobre las leyes ordinarias. Entonces aquí encontramos el Código Civil, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Procesal Civil, el Código Orgánico Tributario y otra cantidad pues de normas de esta categoría. También existen las llamadas leyes ordinarias, que son sancionadas por la Asamblea Nacional con la finalidad de regular o normar una determinada materia. Por ejemplo, la ley especial para personas con discapacidad. Eso es una ley especial. Generalmente las leyes especiales tienen esa distinción en su nomenclatura: ley especial para tal cosa. Los decretos pues son actos administrativos dictados por la rama ejecutiva del Poder Público Nacional, es decir, por el presidente. La rama legislativa delega temporalmente la potestad de crear leyes o de legislar en el presidente de la República a través de la denominada ley habilitante, en casos excepcionales, tal y como lo dispone el artículo 236, numeral 8 de la Constitución Nacional. Por ejemplo, para aumentos de sueldo. Es un ejemplo. Últimamente, el presidente de la República, en los últimos años, ha legislado por ley habilitante. También allí dentro de estos decretos pues tenemos, el último pues ha sido el decreto de emergencia por la pandemia COVID. Finalmente pues tenemos los reglamentos, que son actos administrativos de efectos generales emanados del órgano representativo de la rama ejecutiva de cualquiera de los poderes públicos, nacional, estatal y municipal, en el ejercicio de su competencia. Su finalidad no es otra que desarrollar los contenidos
expresos de la ley sin alterar el espíritu, propósito y razón del legislador. Por ejemplo, el reglamento de los institutos y colegios universitarios. En cuanto a esto es lo que corresponde pues con las normas jurídicas. Es muy importante que enfaticen pues el estudio de este módulo, de esta unidad, porque pues es la base de todo nuestro estudio, nuestro transcurso como estudiantes de derecho, porque eso es lo que estudiamos, las normas. Entonces es muy importante pues que ustedes estudien todo lo relacionado con el proceso de formación de normas jurídicas, cuáles son sus elementos, cuáles son sus características, para que tengan claro ese aspecto dentro de la carrera. El último módulo pues es el que trata acerca de los elementos del derecho. Los elementos del derecho también pues son la relación jurídica, las fuentes de esa relación jurídica y la estructura de la relación jurídica. Existen elementos básicos de la relación jurídica que todo esto pues va a estar bien desarrollado en la guía de estudio correspondiente. Voy a ir directamente a los elementos del derecho. Tenemos en primer lugar una relación jurídica, que no es más que el vínculo legal entre dos o más sujetos jurídicos, según la cual es posible que alguno exija al otro el cumplimiento de determinados términos acordados o preestablecidos en la ley. Esta vinculación surge a partir de una posición activa o de poder y una posición pasiva o de deber, ya que la ley consagra la existencia de deberes y derechos que también pueden ser recíprocos. Entonces, una relación jurídica, un ejemplo de relación jurídica, la compraventa. El vendedor tiene la obligación o el deber de entregar la cosa vendida y el comprador tiene la obligación o deber de entregarle al vendedor el dinero o el objeto al que hayan llegado al acuerdo, pues, para hacer el intercambio. La relación jurídica se establece siempre entre los sujetos de derecho activo y pasivo, y no entre el sujeto y la cosa que es objeto de la relación jurídica. Entre los sujetos y las cosas existen relaciones de hecho, pero no vínculos jurídicos. El sujeto de derecho es la amplitud para contraer obligaciones y adquirir derechos. Está íntimamente ligado a la personalidad, ya que por medio de esta se reconocen derechos y obligaciones. Hoy día todo ser humano es sujeto de derecho. En el derecho romano, por ejemplo, los esclavos eran cosas, eran considerados como objetos y no como sujetos de las leyes. Los términos persona, sujeto de derecho y titular de derecho se consideran sinónimos en general. En la práctica se emplean de la siguiente manera: persona, para referirse al ente sustantivo del orden jurídico considerado en sí mismo aisladamente. Sujeto de derecho, al referirse a la persona actuando en una relación jurídica. Se dice persona por nacer y no sujeto por nacer. Sujeto activo y no persona activa. Sujeto pasivo y no persona pasiva. La relación jurídica solo puede establecerse entre dos personas y por eso corresponde distinguir el sujeto activo y el pasivo. El sujeto activo pretensor o derechohabiente es el titular de la facultad jurídica y el sujeto pasivo u obligado es el titular del deber, al que incumple la obligación de cumplir o respetar el derecho del sujeto activo. También, además de los derechos de los seres humanos, también son sujetos de derecho y por lo tanto
personas, los entes morales o personas denominadas jurídicas que no tienen una existencia que podamos percibir con nuestros sentidos, pero que actúan, adquieren derechos y se obligan a través de quienes las representan, como ocurre con una sociedad comercial, un hospital, un colegio o el propio Estado. De manera que persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es importante pues que tengan claro la diferencia entre personas físicas, personas colectivas o morales y personas jurídicas de derecho privado. Las personas físicas son aquellas que presentan signos característicos de humanidad, y las personas morales son creaciones ideales y a las cuales la ley les reconoce capacidad, ya que no poseen capacidad de hecho y por tanto actúan jurídicamente por medio de sus representantes, que no son más que personas físicas individualmente consideradas. Las personas jurídicas colectivas o morales pues son grupos humanos a los que el derecho confiere en ciertos casos capacidad para actuar. En estas tenemos las personas colectivas, que se dividen en personas jurídicas de derecho público, que son aquellas cuya creación, organización y funcionamiento están regulados por el derecho público, por ejemplo, el Estado, los municipios, los institutos autónomos, los estados en que se divide un país, y personas jurídicas de derecho privado, que son aquellas creadas por el derecho civil o por el derecho mercantil, con fines de lucro, en el caso del derecho mercantil, empresas, y sin fines de lucro o de beneficencia, como las que conforman a través del derecho civil, como por ejemplo la asociación Fe y Alegría, que son de interés público porque persiguen un bienestar común de interés privado. Persiguen un bienestar común, y las de interés privado son aquellas que persiguen un interés privado o particular, como por ejemplo las asociaciones deportivas. El objeto del derecho, pues, es una facultad que tiene el ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida, o facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella. También se entiende por objeto del derecho las cosas, los bienes corpóreos o incorpóreos sobre los cuales versa o en los cuales incide una relación jurídica. Doctrinariamente, pues ha habido muchas teorías que han tratado de explicar el objeto del derecho, pero solo dos son las más reconocidas: la teoría de la realidad objetiva, que sostiene que se debe partir de tres características para poder estudiar el objeto del derecho. Es decir, esas características son, en primer lugar, que el objeto del derecho es independiente del derecho mismo, la susceptibilidad de apropiación y la valoración económica. Esto tiene que ver con los denominados derechos reales, que son en los que se ven involucrados objetos. Y la teoría subjetiva del objeto del derecho, según las cuales se estudia el objeto del derecho atendiendo al sujeto. Solo sirve esta doctrina o esta teoría para los derechos personales y no patrimoniales. En realidad, pues en la realidad que se vive jurídicamente, estas teorías pues no son muy aplicadas, o no se recomienda pues adherirse a alguna de estas dos teorías, sino apegarse a la realidad e indagar sobre las entidades que facilitan dicho estudio. La primera entidad que cumple con los requisitos en la primera teoría, pues son las cosas jurídicamente relevantes, y la segunda, el comportamiento humano, sea este positivo o negativo, y la tercera, la persona que constituye el objeto de los derechos no patrimoniales. De manera pues que objeto de derecho
Es todo aquello que recae bajo el poder del ordenamiento jurídico. El otro elemento del derecho es el hecho jurídico, que en sentido amplio no es más que acontecimientos que tienen trascendencia en el ámbito del derecho. Se modifican ciertos estados jurídicos iniciales desde el punto de vista legal. Una norma jurídica parte siempre de un presupuesto de hecho para posteriormente regular las consecuencias que ello tiene en el área del derecho. El presupuesto de hecho de la norma es un hecho jurídico. Es importante distinguir entre actos jurídicos y hechos jurídicos en sentido estricto. Un hecho jurídico en sentido estricto no tiene por qué ser voluntario ni controlable por la persona, mientras que un acto jurídico, en un acto jurídico, la voluntad de la persona es esencial. Todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. Esto es una especie de trabalengua, pero esto hay que tenerlo bien claro. Todos los actos jurídicos devienen de un hecho jurídico, un hecho que puede convertirse en jurídico en un determinado momento, pero no todos los hechos jurídicos se pueden convertir en actos jurídicos. Por ejemplo, un ejemplo de hechos jurídicos puede ser la muerte, puede ser la declaración de guerra, el nacimiento. ¿Por qué? Porque dan origen a actos jurídicos. ¿Cuál es el acto jurídico que deviene de la muerte? Bueno, un acto jurídico que deviene de la muerte es la declaración sucesoral. Eso es un acto jurídico. La apertura de la herencia. Eso es un acto jurídico. Un acto jurídico que deviene del nacimiento. La adquisición de la personalidad, la adquisición del nombre, la adquisición de los derechos testamentarios. Todo esto deviene del nacimiento. De la declaración de una guerra, pues deviene como acto jurídico el asilo, los distintos tratados que se celebren como consecuencia de esta, y así sucesivamente. Esto pues es lo que tiene que ver con los elementos en líneas, en rasgos generales del derecho. Hizo falta pues tomar en consideración o hacer referencia al acto jurídico. Sin embargo, este no es más que un hecho humano, voluntario o consciente, ilícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Todo esto será debidamente explicado en la guía resumen correspondiente para fines de su lectura, estudio y realización de la actividad evaluativa. En los próximos días subiré las actividades correspondientes y les explicaré la modalidad de la última evaluación, que consistirá en el análisis de una película que les voy a solicitar que observen. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.